Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Este sábado el Señor los colme de su gracia y de su amor. Como cada sábado recordamos y tenemos muy en cuenta a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y hoy celebramos también en la liturgia de la iglesia una fiesta muy bonita, la Natividad, el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el considerado último de los profetas del Antiguo Testamento. El Señor hoy los colme de su gracia, el Señor los acompañe en todo lo que van a realizar, que su amor y su presencia vaya con ustedes, que los cubra hoy con su preciosísima sangre. Esta palabra que vamos a escuchar en el nacimiento de San Juan Bautista toque nuestros corazones, nos ilumine nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría y nos siga mostrando este camino de querer agradar al Señor en todo lo que hacemos. Vamos a hacer un alto en la meditación del Sermón de la Montaña que llevamos ya desde 2 semanas atrás para meditar el texto que nos habla precisamente de lo relacionado con Juan el Bautista. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículos del 57 al 66. San Lucas 1, 57 a 66. Cuando se cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su gran misericordia y se alegraron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, pero no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces se dirigieron al padre y le preguntaron por señas cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Entonces todos quedaron sorprendidos. De pronto recuperó el habla y comenzó a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Cuantos lo oían pensaban, ¿qué llegará a ser de este niño? Porque efectivamente el Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas son muy especiales porque nos presentan ese contexto histórico de la encarnación del Hijo de Dios y los personajes que tienen que ver en ese gran acontecimiento, aquellos a quienes Dios escogió para que tuvieran que ver en esa etapa tan hermosa de la historia de nuestra salvación, como es la venida del Señor Jesús a este mundo. Todos recordamos muy bien, por ejemplo, la escena de la visita de la Santísima Virgen María a su parienta Isabel, que también la celebramos hace pocos días en la liturgia de la iglesia, el día de la visitación. Y sabemos ese gran milagro realizado en aquellos dos ancianos, en Zacarías e Isabel. Isabel, la pariente de la Santísima Virgen María. Zacarías e Isabel llegaron a la ancianidad, queriendo tener un hijo, queriendo tener descendencia, y no se les daba, pero ellos seguían firmes en la fe y seguían firmes orando, hasta que se dio la concepción milagrosa de aquel que se llamaría Juan, y conocido como Juan el Bautista, porque la historia bíblica nos lo presenta a orillas del Jordán bautizando. De hecho, bautizó al Señor Jesús. Tantas cosas tendríamos que decir al respecto, pero es como darnos cuenta de ese plan perfecto de nuestro Dios. ¿Cuál es la importancia de Juan el Bautista? Pues su importancia es que es el precursor del Señor Jesús, es el que lo muestra. El Evangelio dice que Juan, allá a orillas del lago bautizando, decía, yo no soy el Mesías, después de mí viene aquel que yo no soy digno ni siquiera de agacharme a desatarle las
correas de sus sandalias. Y luego cuando vio a Jesús ya allá a orillas del lago, se lo señaló a la gente y les dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es como esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el que anuncia la venida del Salvador, es el que muestra ya la llegada inminente del Señor Jesús en medio de la humanidad, en medio de todos nosotros. Su concepción fue milagrosa y lo que nos cuenta hoy el Evangelio en este pedacito que acabamos de escuchar es esa realidad, cómo aquellos dos personajes, los papás, el papá y la mamá de Juan el Bautista, colaboraron y se insertaron en todo ese plan de salvación, entendieron qué era lo que Dios quería de ellos, obedecieron al plan de Dios hasta en el nombre que pusieron a su hijo. Era costumbre en aquel tiempo que el primogénito varón llevara el nombre del papá. Por eso dice hoy el Evangelio que todos se sorprendieron cuando Zacarías e Isabel dijeron, no, su nombre es Juan, porque es el nombre que Dios dijo que debían ponerle a aquel niño. Obedecer al plan de Dios, seguir su voluntad, a veces no es fácil, a veces no la entendemos nosotros desde nuestra condición humana, desde nuestro pensamiento. Siempre lo decimos de acuerdo a la palabra, los caminos de Dios son distintos a nuestros caminos. Nosotros tenemos un proyecto, pero definitivamente el Señor muchas veces tiene otro. Entonces es dejarnos llevar por lo que Él quiere de cada uno de nosotros, es obedecer a su plan. Zacarías e Isabel supieron hacerlo. Llegaron a la ancianidad queriendo tener ese hijo, pero supieron esperar, tuvieron paciencia, tuvieron fe, oraron al Señor por esa intención y terminó dándose como tiene que ser en los tiempos de Dios. Siempre en los tiempos de Dios, saber esperar, saber perseverar y saber que el Señor tiene siempre el control de nuestras vidas. Señor Jesús, en este sábado nos encomendamos a San Juan Bautista y nos encomendamos a la Santísima Virgen María en todas nuestras intenciones. Regálanos el don de la perseverancia, el don de la paciencia. Aumentanos la fe para saber entender siempre la historia que tú tienes para cada uno de nosotros. En este día derrama sobre cada uno de nosotros tu gracia, tu amor, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga, los queremos mucho. Gracias por orar por nosotros. Nosotros en nuestro altar del templo parroquial lo hacemos por todos ustedes. Solo Dios basta.